Bueno, Fede, ¿te puedo decir, Fede? Sí. ¿Qué fue lo bueno, obviamente que te animó a lanzarte justamente en un contexto difícil que está atravesando no simplemente la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino el país, ¿no? Porque justamente recién mencionaba, bueno, que la inflación, si bien la semana pasada fue un 6% y se vio como una victoria, pero bueno, nada, es arriba del 100% anual, Claro. ¿no? Sí, sí, es una victoria muy, digamos, muy corta. Solamente una victoria electoral para el gobierno, digamos, Claro. porque sigue siendo un aumento muy grave que lo terminan pagando las y los trabajadores. Desde ese punto de vista, lo que nos motiva hoy para volver a presentarnos a las elecciones y presentar nuestro proyecto junto a Manuela Castañeira es que vemos una campaña en la que las distintas coaliciones no hablan de los problemas de las y los de abajo. Hablan solamente de cuánto van a ajustar y de cuánto van a reprimir también, que es un tema que está muy presente en Juntos por el Cambio. Y vemos que no hay nadie hablando, por ejemplo, del salario. Por eso decimos, es un momento que vemos la discusión electoral corrida a la derecha o a un candidato conservador como el del peronismo de Massa, y decimos, ¿quién habla realmente de lo que le pasa a las y los trabajadores? Por eso la propuesta nuestra bandera en estas elecciones, que es un salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos. ¿Es posible, es factible eso? Nos parece que es muy posible. El ¿Sí? problema es No, la no, pregunta voluntad. de ignorancia, sí, sí. Depende de la voluntad, porque a veces se habla de la Argentina. Hoy en la Argentina, si uno la mira, dice hay pobreza. Claro. Lo que no significa que en Argentina no se produzca, Claro. no haya riquezas. El problema es que las ganancias que hay hoy en Argentina se van para afuera. Claro. Hay 400.000 millones de dólares fugados en la Argentina. Eso significa que en Argentina hay gente que es cada vez más rica, que se la lleva al exterior, que no hace nada con eso, y los trabajadores son cada vez más pobres. Sí, lamentablemente el hilo se corta por la parte más delgada y lamentablemente los pagan los platos rotos los trabajadores, lamentablemente, ¿no? Fíjate vos que hay un nuevo fenómeno, que es que los trabajadores conveniados que están en blanco hoy son pobres también. Sí, lamentablemente. Cobran por debajo de la línea de pobreza y al mismo tiempo eso se liga con otro fenómeno que es el de la precariedad laboral, que afecta muchísimo a un montón de sectores, muy fuertemente en la juventud, y que es la falta de derechos totales, que no te reconozcan ni siquiera como trabajador. Nosotros, por ejemplo, en nuestras listas incluimos muchos trabajadores de reparto por aplicación. Y la segunda candidata de la lista de diputados por Cava, Belén D'Ambrosio, la lista que encabezo yo, es repartidora y es la organizadora del primer sindicato de trabajadores de reparto por aplicación. Porque entendemos que estos problemas son fundamentales y hoy parecen estar completamente por afuera de la campaña. ¿Y cómo ven la parte económica, digamos, de su espacio? Digamos, obviamente yo la otra vez cuestionaba con criterio y fue criticado, digamos, tenemos un ministro de Economía, Sergio Massa, que no pudo solucionar obviamente el tema económico, el ministro, que ahora se va a dedicar a hacer campaña, ¿no? Una cosa increíble, pero bueno, acá pasa esto. ¿Usted el tema económico cómo lo creen que lo pueden solucionar? A mí lo que me impacta del gobierno es que hablen como que no fueran el gobierno. Claro, claro, sí. Pero me pasa pensando que cambiándole el nombre la gente se va a olvidar, ¿no? Me pasa lo mismo igual con Juntos por el Cambio, porque vienen de ser el anterior fracaso que hubo de gobierno en nuestro país. Entonces, sí, coincido con vos en que vengan a traer recetas de soluciones cuando son los que estuvieron al frente del país, que hoy están en la situación en la que está, nos parece muy grave. A nosotros nos parece que hay que ver en la Argentina lo que está pasando y que tiene mucho que ver con el mundo, que tiene que ver con problemáticas muy grandes. Una es el Fondo Monetario Internacional, al que hoy estamos sujetos, y otra tiene que ver justamente con que no hay ningún tipo de redistribución positiva para las y los trabajadores en la Argentina, y que a pesar de que la crisis es muy grande y que hay un montón de problemas, hay sectores que no están en ninguna crisis, están ganando más que nunca. Por eso nuestras propuestas tienen que ver con eso y hablamos de 7 medidas anticapitalistas. ¿Por qué le decimos así? Porque creemos que hay que atacar la raíz del problema y que tiene que ver con, uno, salario mínimo de 500.000 pesos, que entendemos que es una medida de redistribución, pero al mismo tiempo también de soberanía, para que no se fugue todo para afuera y además eso aumente el bolsillo de los trabajadores y por lo tanto pueda aumentar el consumo y por lo tanto la producción. Yo eso te lo tomo, pero pasa que si no solucionamos el tema de inflación te licúan los 500.000, aunque cobres 1 millón, para te lo la licúan. inflación nosotros tenemos una propuesta también, que es que creemos que el gobierno hizo mucha propaganda haciendo como que ellos se iban a imponer a sectores empresariales, supermercadistas, que son los que controlan los precios en gran parte hoy, pero no tiene medidas reales frente a eso. Por eso nosotros decimos que tiene que haber un congelamiento de precios,
pero que sea real. Pero no funcionó nunca, Nico, nunca. No funcionó porque... Digamos, del 40 para acá, nunca funcionó. Bueno, nuestra propuesta es que las penas no sean multas, que las penas sean penales para esas supermercadistas. Porque las multas no las pagan, o las judicializan, o sacan el cálculo, y capaz dicen es más barata la multa que la ganancia que estoy teniendo, aumentando los precios así. Bueno, nosotros decimos, se trata de la comida de la gente, se trata, digamos, de los útiles de los chicos, se trata de un montón de cosas con las que no se debería poder jugar. Por eso decimos, como no son tantos los supermercadistas que controlan los precios, porque se habla como si fuera que tenés que poner, no sé, un empleado de la FIP por cada supermercadito. No, no es eso la realidad. Hay una serie de supermercadistas que no son más de 20, y las empresas que controlan los precios en góndolas tampoco son tantas. Entonces, desde ese punto de vista, se sabe quiénes son los culpables cuando aumentan los precios. Federico, ¿vos en qué comuna vivís acá en Cava? Yo vivo en la comuna 15, vivo en el barrio Villa Ortúzar. También Lindo, trabajo ahí, tranquilo, en esa comuna, como maestro. Yo soy de la primera acá, vivo cerca del Sí. Obelisco, y no, viví en la 14, en la 5, bueno, no importa, pero digamos, lo que noto, lamentablemente, acá en cercanía del Obelisco, ya hace tiempo, antes de la pandemia, el nivel de gente que revisa los tachos de basura, uno atrás del otro, revisando y no encontrando nada de eso, porque el nivel de indigencia, de pobreza, de falta de plata, y nada, y bueno, ¿cómo viste, apuntalar a esa gente que está, bueno, lamentablemente sin herramientas? Yo lo primero que veo es que a veces cuando se habla de la desocupación aparecen muchas veces los discursos, digamos, que se ponen más en contra de la gente que está desocupada que pensando que hay un problema grave, que es que, y sobre todo lo pienso los que estamos en política, los que nos presentamos y demás, tenemos que pensar en si logramos solucionar problemas o no, y si tenemos proyectos para solucionarlos. Entonces, cuando veo el nivel de desocupación de la Argentina, digo, hay un fracaso del capitalismo en la Argentina de los últimos años, de las últimas bastantes décadas ya. Fracaso de política y lamentablemente también de partidos, porque los partidos políticos tienen que tener 10 puntos básicos. Y hoy los partidos políticos simplemente es una plataforma para poder jugar nada más. Hoy se alquilan los sellos de goma. Lamentablemente, años atrás, hay que decirlo, los partidos antes tenían su representación, 10 puntos básicos. Y bueno, hoy lamentablemente es como el coche para que viajes, digamos. Sí, creo que hay mucha hipocresía también en los sectores grandes de la política. Desde ese punto de vista te digo, frente al desempleo, hoy tenemos el fenómeno del pluriempleo. Sí. Pero no es la gente, ni siquiera es como en otra época, que tampoco debería por qué ser así, que decían, no, tengo un segundo trabajo porque la verdad me quiero hacer una casa en la costa, por ejemplo. Sí, no es un proyecto de voy a trabajar más para tener más futuro, más proyección. No, hoy es el pluriempleo para llegar a fin de mes. Y por eso decimos lo del salario mínimo. Si vos con un trabajo pudieras tener el salario necesario para vivir, también habría más puestos de trabajo. Por supuesto. Desde ese punto de vista lo decimos nosotros también. Y cuando te hablo de la hipocresía de la clase gobernante que veo hoy, lo veo también en el sector de Javier Milei eso. Porque me parece que aparece una idea de que sería algo distinto o que estaría por afuera, pero si bien tal vez él no viene de los partidos tradicionales... Claro, sí, viene de afuera. Pero en sus listas, los que tuvieron... Está bien, pero si tenemos que criticar o cuestionar al ministro de Economía, por ejemplo, que, bueno, la de Martín Guzmán, después esta chica, no me puedo acordar, que tuvo poquitos días, digamos, hoy parece, lamentablemente parece que es un empleado del Fondo Monetario, digamos, ¿cuál es la opinión tuya de la mala gestión o de la no gestión del ministro de Economía? Que son datos, no es cuestión de hacer fanatismo, no, estoy hablando con datos. No, yo creo que es una gestión fracasada como es el gobierno también. Lo que pasa es que se hizo poca sola frente a Sergio Massa y sobre lo que es la gestión real, porque en realidad no solucionan el problema de la inflación, que en el fondo es el problema de los salarios de los trabajadores, como lo veo yo, y al mismo tiempo veo que el discurso productivista que tiene la campaña, o que incluso habla tal vez de los derechos de los trabajadores, o quiere posar como más amigable para los sectores de abajo, lo que es Sergio Massa hoy es un empleado del Fondo Monetario Internacional que baja todo... ¿Empleado o socio? No sabemos. Yo creo que va a ser
por lo menos te digo que va a hacer todos los deberes del Fondo Monetario Beneficio debe Internacional. tener seguro. Y yo, Bueno, ahora está allá, creo que el viernes fue a firmar un préstamo, un desembolso, creo que está en viaje el ministro. sí, yo Creo quiero que el advertir viernes- sobre un discurso que puede ser productivista o que puede parecer simpático para algún sector de trabajadores pensando que se va a fijar en la industria. Quiero advertir que también en nuestro país Carlos Menem ganó hablando de revolución productiva y después se dedicó a la privatización y en el fondo la desindustrialización en nuestro país. También hay que decir como datos que también privatizó cosas que no funcionaban, como Entel, los trenes. Vamos a decir, esos son datos. Yo soy como periodista, investigo, y en la época del 90 los trenes no funcionaban bien. Para poder, pongamos en contexto, para hablar por teléfono tenías una cola de una cuadra. Sí. Aparecieron los shopping, los teléfonos, los móviles que tenemos hoy, digamos. Hubo una revolución, digamos. Los trenes eran un desastre. El Sarmiento ahora por lo menos funciona un poco mejor, pero Lo el que pasa es contexto, que ¿no? el contexto me parece que fue usado también como una excusa para ir a Y una veníamos de política- una hiper de Alfonsín, digamos, Sí, porque si no pareciera que, digamos... Yo creo que muchas veces está esa disyuntiva en nuestro país. Cuando el Estado está fracasando, a veces aparecen políticas antiestatistas. Yo creo que lo que hay que mirar para entender también qué es el Estado es el sistema. Por eso nosotros decimos sobre todo que somos anticapitalistas. Está perfecto. Entonces a veces frente a la crisis aparecen soluciones que parecen como soluciones fáciles, Sí. que a mí me parecen... O palabras eslogan, pobreza cero, o matanza avanza, o sea, Sí. palabras que suenan con fe, con esperanza. Yo creo que la contracara de lo que hubo de las privatizaciones fue un desempleo de masas. Claro. Eso a mí lo que me parece que se puede producir, y en cambio es cierto que había una gravedad en cómo funcionaban los servicios, pero eso no se solucionó, digamos. Nosotros tenemos otra propuesta para los servicios, que es que estén controlados no por una burocracia estatal, sino por trabajadores y usuarios. Y entendemos que para que las cosas funcionen tienen que estar protegidas, controladas por los que tienen el interés de que funcionen. Federico, ¿cómo ves tu opinión, digamos, con el tema de los planes sociales? Que mucha gente lo cuestiona, digamos, obviamente eso me parece que habría que revertirlo y darle trabajos, darle herramientas, darle, bueno, como se dice, la caña de pescar y no el pescado, pero bueno, hay gente que no se involucra en la decisión, en una opinión. ¿Cómo bueno, desde tu espacio, cómo lo ven ese tema? Yo creo que hoy es un poco como te decía, los planes sociales son la demostración de que el capitalismo argentino fue incapaz de darle trabajo a la Claro, gente. pero ustedes cómo bajarían eso, sí, ¿no? ¿Lo nosotros- sacarían de raíz? ¿Cómo? No, nosotros estamos a favor de que haya asistencia estatal para la gente que hoy no tiene trabajo. Creemos que hay que hacer un gran plan de obras públicas para que pueda surgir mayores empleos y además una reactivación. Hoy, por ejemplo, están hablando del gasoducto que se hizo. Sí, correcto. Que es un gasoducto que tardaron años en ponerse de acuerdo para hacer, es muy poco. Tendría que haber 10 gasoductos que se estén construyendo. Tendría que haber un montón de cosas que estuvieran sucediendo ahora que podrían ser, por un lado, para aumentar, digamos, la estructura de nuestro país y que realmente se pueda construir, digamos, proyectos más serios, y al mismo tiempo eso daría empleo. Es un clásico, digamos, no es un invento ni siquiera es un invento de la izquierda lo que estoy diciendo. Y para aquellas personas que por ahí no saben, están cansados, obviamente no hay muchas opciones, digamos, porque volvemos de vuelta siempre lo mismo, digamos. Esto es como, tenés una enfermedad, ¿qué tenés? No sé, cáncer o tenés, no sé, digamos, no hay una alternativa y lo ven ustedes como una alternativa posible. Dice, bueno, no me gusta la oposición porque es más de lo mismo, no me gusta el oficialismo, no me gusta Javier Milei, o sí... bueno, la gente, digamos, que se puede acercar a ustedes, ¿cómo se puede acercar? ¿Cuáles son los espacios? Si quieren, no sé, la gente de la comuna o de la ciudad se quiere acercar, ¿dónde lo pueden encontrar para ver un poco más tu propuesta, las propuestas del espacio de ustedes? Bueno, nosotros usamos mucho, estamos por toda la calle, con un montón de jóvenes que están militando la campaña, que eso nos parece genial, que nos van a encontrar en un montón de mesitas en las calles. El domingo estuvimos en el Planetario difundiendo las propuestas. ¿El sábado? ¿Cómo? ¿El sábado no estuvieron? ¿O el domingo? El sábado estuvimos a la mañana en un montón de esquinas de la capital también, mostrando nuestras propuestas, acercándonos. Y también tenemos las redes sociales, están las redes sociales de Manuela Castañeira, donde están muchísimas de nuestras propuestas, las mías que me pueden buscar como Federico Buinocur. Y también pueden entrar a izquierdaweb.com a enterarse más sobre nuestras propuestas. ¿Y la gente qué le dice? ¿Cuál es la devolución? Cuando vos el frente a frente hablas con los vecinos, ¿qué te dicen los vecinos? Bueno, lo que aparece muy seguido cuando acercamos las propuestas es, ustedes son los únicos que hablan del salario. Eso es verdad, muy bien. Y eso a muchos trabajadores, trabajadoras les parece importante.
Y me parece que es importante en esta campaña porque si no se busca que aparezca el problema o el enemigo en una persona que está al lado tuyo, digamos en el de al lado, en vez de buscar el problema en los que vienen gobernando y en la clase capitalista de la Argentina, que son capaz los que a vos te vienen explotando y demás. La gente tiene mucha preocupación por eso, tiene mucha preocupación la juventud por los alquileres. Pues es imposible. Bueno, ayer lo escuché a Santoro, no sé a dónde estaba hablando. Bueno, dijo 300.000 pesos precisamente. Me exageró como Santoro, como todo socialdemócrata. Bueno, pero sí es inalcanzable hoy alquilar. Hoy un presa ambiente promedio, no 320, salió en Nación Más ayer, domingo, estaba con Majul, que no sé, pero vale 180, 150, un presa ambiente, yo veo un capital, así que, pero digamos, es una locura pagar. Hoy también en Laje hablaban del 60% de tu sueldo destinado para el alquiler. Es que o sea, es ¿no comés? No, ¿cómo haces? Bueno, comés arroz todos los días. Ese es el salario de los 500.000 pesos que nosotros decimos. Claro. Tiene que ver con eso y con la idea de poder controlar los precios de los alquileres y también entender que en Buenos Aires hay muchísima vivienda ociosa. Y hay que poner un impuesto alto a esa vivienda ociosa. Bueno, pero con esa ley que, digamos, Santoro decían que, hoy ayer lo escuchaba, decía que bueno, hay cosas que la ley habría que modificarla. Para mí la ley falló. Sí, la ley de alquileres se quedó muy corta. No está mal, que hay que modificar, hay que hacer algunas modificaciones. Que no termina de haber funcionó, claro. No termina de haber controles reales y sí, también se iguala un montón de situaciones, porque muchas veces, en lugar de los propietarios, se habla del el kiosquero de la esquina, que además de la casa donde vive, tiene un departamento en Balvanera que alquila, que no es lo mismo que los grupos que controlan un montón de precios, las inmobiliarias en nuestra ciudad, un montón de viviendas que hoy están vacías. Y es parte de un proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Hoy hablamos de lo que es, por ejemplo, Puerto Madero. Puerto Madero está lleno de casas vacías, están hechos lugares de lujo y parece que todo el proyecto para la ciudad es ese. Que es el negocio para el señor Larreta. El negocio para el señor Larreta. Cómo hacen las cosas, como son, claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Y desde ese punto de vista creemos que tiene que haber realmente un control sobre esos precios y también tiene que haber expropiación de viviendas ociosas que estén durante mucho tiempo vacías. Desde ese punto de vista decimos, hay que forzar en algunos sentidos a los sectores más pudientes a que alquilen. Claro, tal cual. Federico, por último, digamos, ¿por qué lista representás para que la gente obviamente te está escuchando, igual esto queda grabado? Dice, a ver, me gusta la propuesta de Federico. ¿Cuál es la lista de ustedes? ¿Qué color es? ¿Cuál es la imagen? Somos la lista 13 a nivel nacional. 13. Sí, de Manuela Castañera, presidenta, y también somos la lista La Izquierda en la Ciudad en Cava. ¿De vice quién va con Manuela? Lucas Ruiz es un docente neuquino que nos parece muy significativo en estos momentos también, en el momento que está pasando la educación y que está pasando la docencia también, poder darle voz a esos sectores. Federico, te quiero agradecer por pasar justamente por Voces que Suman acá por Radio Blas, así que bueno, a seguir trabajando y todo lo que sume para que justamente la Argentina o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esté mejor, ¿no? Que lamentablemente, bueno, los porteños, si bien yo no viví cerca del puerto, pero vivo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sufrimos a diario, ¿no? Por ejemplo, no sé, el corte del Obelisco, los cortes frente al Ministerio de Desarrollo Social. Yo, por ejemplo, en mi opinión personal, estoy de acuerdo también que los trabajadores o la gente de los planes sociales reclamen sus derechos. Pero cuando yo ya pierdo el derecho a circular y llego tarde al laburo, entonces habría que también, hay una forma, digamos, no es represión, no es anularlo, pero bueno, habría que buscar para que eso se empiece a reducir un poco, ¿no? A mí me parece que sí, porque nadie quiere ir a cortar una calle. Yo creo que nadie quiere ir a cortar. Puente Pueyrredón a las 7 de la mañana. Y yo veo los chicos que deberían estar en el colegio, lo veo porque yo vivo a una cuadra y media, así que veo los chicos que deberían estar en el colegio. A veces la indignación puede ser de no poder circular, pero a mí me indigna más el hambre. A mí me indigna más a mí no me indigna a mí me indigna más que los chicos estén acompañando a los padres ahí en el corte, en el Obelisco, en el Ministerio o en el Puente Pueyrredón. No el corte en sí, esos chicos tienen que estar en la escuela, en el jardín, donde sea. Sí, eso yo estoy de acuerdo, pero cuando alguien llega a esa situación... Sí, porque ya no queda otra. Porque ya no queda Tal otra. cual. Desde ese punto de vista, si nosotros encontramos soluciones para la gente, si vos encontrás trabajo para el que está cortando la calle, no va a cortar la calle, va a trabajar. Y eso es un poco lo que todos buscamos. Perfecto. Nadie quiere estar interrumpiendo el tránsito, nadie quiere que un automovilista te grite. Obvio. Sin embargo, también muchas veces hay mucha solidaridad con muchos reclamos. Por supuesto. Así que, ya sabes. Una cosa más decime. Que me parece importante para decirlo. También me parece importante hablar del momento de la izquierda de hoy. Porque que está renovada.
Claro, nosotros queremos renovar a la izquierda. Ese es un poco lo que nosotros venimos Está diciendo. perfecto, hay que renovar. Nos parece que quedó un poco claro con los debates que hubo esta semana. Hay una interna muy dura en el frente de izquierda que se dicen cosas indecibles. Y también estuvo el tuit de Miriam Bregman, que no sé si lo habrás visto, donde ella dijo, hay solo 2 candidatas mujeres a presidente, yo y Patricia Bullrich. Y a nosotros nos parece que eso es algo que no se hace. Primero porque invisibilizó a una compañera como Manuela Castañera. Y también desde la izquierda inflar a la derecha para invisibilizar a otra compañera está muy mal. Es el TEC. Me parece que muestra también la diferencia entre los sectores de izquierda. Por eso nosotros decimos renovar. Esas prácticas no van más. No renovador, no el partido renovador. Renovar. No es el partido renovador, es renovar a la izquierda y también una izquierda que tenga ideas que sirvan para mover un poco la discusión. Porque cuando nosotros hablamos de salario mínimo de 500.000 pesos, también llevamos la discusión a un lugar que habla más de los trabajadores y que todo el mundo tiene que hablar de eso, sobre todo en algunos medios grandes que capaz no quieren ni hablar del tema. Por supuesto. Federico, muchísimas gracias. Ya saben, lista 13, Federico Buenancur, obviamente con la compañera Manuela Castañera, ¿no? Sí.